Amado Señor, te bendigo y te doy muchas gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos, de vernos, Señor, una 13ª semana, Padre. Han sido 13 semanas que no hemos parado, Señor, ni una sola semana de vernos, de indagar, Señor, de estudiar de las profundidades de tu palabra, de tu instrucción, Señor, de estas historias que están tan entrelazadas entre ellas y nos muestran tu carácter, Señor, nos muestran tu voluntad, nos muestran tu deseo de restauración, Señor. Cómo han sido 13 semanas intensísimas, Dios, de entender mucho quién eres, qué quieres y en dónde estamos nosotros, Señor. Padre, qué regalo más grande y divino es reconocer tu voluntad para nosotros y nosotros reconocer tu voz dentro de todo este ruido del mundo, Señor. Gracias por la confianza, por la certeza de la palabra profética más segura, Señor. Una palabra que nunca ha de ser movida. Te bendigo, Dios, te agradezco todo por el nombre de tu Hijo Jesús. Permítenos hoy escuchar tu voz, la voz del buen pastor. Amén y amén. Voy a hacer un cambio aquí con respecto al micrófono, de un momentito. Se va a silenciar unos momentos y así que no se preocupen. Aquí estamos de vuelta, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Suficiente, ¿cierto? ¿Todo se escucha muy bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Cierto, cierto? ¿Sí me escuchan? ¿Listo, listo? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí estamos, perfecto. ¿O se escucha bajito? ¿Se escucha bien o se escucha bajito? ¿Se escucha bien? Ok, ahí veo sus ok. Perfecto, pues buenas noches para todos. Estamos en nuestra 13ª y última sesión de clase. Hoy vamos a ver la parte final del tema 9 y vamos a ver todo del tema 10, ¿de acuerdo? En el tema 9 empezamos a revisar la semana pasada el concepto ahora sí de mi identidad. Y cerramos la clase, ustedes se acuerdan, con una revelación preciosa de cómo es que las ovejas perdidas de la casa de Israel son el objetivo principal de la primera venida de Jesús, ¿cierto? Aprendíamos cómo Jesús dice claramente en Mateo 15, fue pregunta de examen, en Mateo 15, que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús asciende en Hechos capítulo 1, aprendíamos que Jesús les decía, serán mis testigos hasta lo último de la tierra, haciendo entender que debían ir a buscar a las que estaban perdidas hasta lo último de la tierra. ¿Y quiénes son estas que están hasta lo último de la tierra? Por supuesto, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué tanta importancia eso? ¿Por qué tan importante? Porque si las ovejas perdidas de la casa de Israel, escuchen esto que es súper importante, si las ovejas perdidas de la casa de Israel vuelven, ¿saben qué va a pasar? Todo lo demás se desencadena muy pronto, así tal cual. Las ovejas perdidas de la casa de Israel prácticamente son como mm, como este candado que hasta que no se active, todo lo demás no va a suceder. Entonces, mucho de lo que está suspendido o pausado es porque las ovejas perdidas siguen aún siendo encontradas o están perdidas o en el proceso de ser encontradas. Esto nos interesa a ti y a mí porque nosotros, aprendíamos eso la semana pasada, podríamos formar parte de esas ovejas perdidas que escuchan la voz del pastor. ¿Sí? Esta concepción o este entendimiento es un entendimiento, se lo voy a decir así, bien sencillo. Pero es tan sencillo y tan bonito que a veces ni siquiera lo vemos. ¿Sabes? ¿Te ha pasado que tú estás buscando algo en el refrigerador o no sé, en alguna parte de tu habitación y está ahí enfrente de ti y de plano no lo ves o no lo viste hasta que alguien fue y te dijo, míralo, aquí está? Bueno, imagínate que el concepto de tu identidad así estaba. Siempre ha estado escrito en tu Biblia frente a tus ojos, pero hasta esta clase probablemente, a lo mejor peco de soberbio, pero quizá no, quizás hasta esta clase, la pasada, tú lo viste y dijiste, claro, uniendo todos los puntos de las sesiones anteriores, tiene todo el sentido que yo sea una oveja
que ya no está perdida, sino que ya se le reveló su identidad. Si es así, si es el caso, déjame te cuento que hay mucho por descubrir, hay mucho por desarrollar, pero vamos a ir juntos, vamos a ir avanzando juntos. Te puedo garantizar que puedes contar conmigo en todo el resto del viaje. Todo lo que sigue del viaje, yo voy a poder servirte, seguramente el Señor nos va a permitir la oportunidad para seguirlo haciendo. Dicho lo anterior, vamos a la parte de cómo podrían identificar los discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo vimos dentro de los evangelios con Juan. Y Juan nos explicó y nos dijo puntualmente cuál era la característica en la que se podía descubrir cómo una oveja perdida era identificada. Juan 10 dice que literalmente que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Y Jesús dice en aquella ocasión, me acuerdo que con esto íbamos cerrando la clase pasada, que había otro redil de ovejas a las que también debía traer y ellas oirían su voz. Y en Juan 10:27, ¿sí? Te voy a pedir que vayas conmigo a Juan 10:27 en tu Biblia. Y ese versículo lo vas a necesitar subrayar muy bien para que nunca, nunca lo dejes de relacionar. Juan 10, por favor, en el versículo 27. Mis ovejas, dice tal cual, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así funciona la técnica divina. Ponle ahí en tu Biblia en chiquito, técnica divina. Y les mostré un video la semana pasada donde literalmente las ovejas solo saben identificar la voz del pastor. ¿Sí? Literalmente, cuando el pastor les habló, fue hasta ese entonces cuando las ovejas empezaron a seguir a este pastor. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Les gustó? Fue un video precioso, ¿verdad que sí? Porque nos conmueve tanto el ver cómo es que Dios elige a las ovejas justamente por ese carácter de obediencia exclusiva ¿a quién? Al pastor. Todo lo que tú has visto y has estado escuchando, aunque ha sido por mi boca, a ti te has mantenido fascinado o fascinada. ¿Sabes por qué? Porque detrás de lo que yo te estoy contando, fíjate lo que te voy a contar, escúchalo muy bien. Detrás de todo lo que yo te estoy contando, no hay una intención de que me sigas a mí. No, no. ¿Sabes cuál es mi intención? De que tú sigas al pastor, al buen pastor. Es una cosa literal. ¿Sabes una cosa? El hecho de que tú te conectes cada jueves, que veas las clases, que las repases, es diciéndole al pastor, oye, yo quiero entender más esa historia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tomas esta clase, por ejemplo? Y te lo voy a decir algo de una forma un poco como agresivo, perdóname, desde ya te lo digo. Pero, por ejemplo, aquí hay muchas personas que son de México, ¿sí? ¿Y por qué no te ha interesado de igual forma la historia de México como te interesa la historia de una familia que aparentaba no ser tu familia, de un pueblo que aparentaba no ser tu pueblo, de una raza que quizá ni tenía nada que ver contigo, pero conforme fue avanzando, tú igual te enganchabas más, te enganchabas más, pero al final te diste cuenta que sí tiene mucho que ver contigo y que tú tienes mucho que ver con esa familia. Por eso te enganchabas, porque realmente la historia no es de una familia, la historia es de tu familia. Claramente es una historia milenaria que probablemente se perdió su identidad y la línea y demás por muchos años. ¿Sí? Déjame te lo digo así para que me entiendas. Tu deseo de mejorar tu calificación, encuesta tras encuesta, alguien puso en esta semana, mandé mi calificación, pero no me gustó mi calificación. Mandé mi encuesta, perdón, pero no me gustó mi calificación. Lo voy a volver a hacer. ¿Sabes qué estás diciéndole al pastor? No a mí, al pastor. Pastor, yo quiero ser una ovejita de excelencia. Yo sí te quiero seguir. Porque sus ovejas, dice ahí, escuchan su voz y ahí se quedan, nada más escuchando su voz. No, dice, escuchan mi voz y me siguen. Escucha esto,
es una acción dual, son dos verbos, escuchar y seguir. Las que son sus ovejas escuchan y siguen. Las que a lo mejor no son, pues nada más escuchan y ya. Pero las que son sus ovejas escuchan su voz, él las conoce y ellas, las ovejitas, lo siguen. ¿Sí? Yo les hago una pregunta, ve reflexionando, si con este aprendizaje que estás teniendo, si con este entendimiento que estás teniendo, yo no sé tú, pero te lo quiero preguntar, ¿será de casualidad que no te da más hambre por conocer más de Dios? ¿Será que con todo esto que tú has estado como comprendiendo y que has estado conectando de la Biblia a ahora entenderlo, no te da más hambre de conocer de Dios? Si es así, significa que no hay duda. Eres una oveja que ya es encontrada de la casa de Israel, de las perdidas del norte. ¿Te fijas? Porque no hay forma en que eso te pueda interesar. Si no es que eres una oveja, no hay forma, escúchalo bien. No te puede interesar la vida de Jesús si no eres una oveja de su rebaño. Solo las ovejas les interesa al pastor. ¿Se dan cuenta de estas? Por eso les digo, es tan sencillo. Es tan sencillo. Pero a veces es tan sencillo que ni siquiera lo notamos. Qué fuerte está eso, ¿no crees? Ok, vamos, es un hermoso regalo, por supuesto, amén, claro que sí. Concluimos entonces, nuevamente, la tarea que continuarían los discípulos, que era, vayan a buscar ovejas perdidas, ¿ok? Y luego vimos cómo los discípulos identificarían a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues justamente dice que las ovejas suyas identifican su voz y reaccionan a la voz del pastor. Eso fue lo que concluimos la semana pasada. Sus ovejas identifican su voz y reaccionan a su voz. Yo quiero de verdad con todo mi corazón ser testigo de qué reacción van a tomar ustedes. Después de que acabe este curso y veamos qué puede seguir, quiero ver qué reacción van a tomar ustedes, porque ustedes ya escucharon la voz del pastor. Pero que lo sigan, ese sí no los puedo obligar yo, nadie los puede obligar, ¿sí? Pero que ustedes lo sigan, yo voy a ser el más contento. Yo voy así como porrista, así porristo, celebrar así cada vez que ustedes digan, yo quiero seguir la voz del pastor. Yo soy el más contento de eso. Y la verdad es que es una bendición preciosa ser portador de este mensaje. Entonces, acuérdate bien, porque te lo voy a preguntar en el examen. ¿Cómo podemos saber que una persona, esa oveja perdida de la casa de Israel que ha sido encontrada? La respuesta es porque está escuchando la voz del pastor y quiere seguirlo. Y lo está siguiendo. Fíjate que te lo digo desde ahorita, te voy a poner un distractor en las respuestas, te voy a poner solamente una porque escuchó la voz del pastor. Y si seleccionas esa, no te la voy a poner bien, porque la respuesta completa es que escucha la voz del pastor y que lo sigue. ¿Sale? Vamos, para que nadie se nos confunda en ese momento. ¿Listos? Ok. Conclusión de esto. Fíjate, te voy a contar la historia cómo iba a ser. Entonces, ahí te va. Ponme mucha atención, por favor. Fíjate. Los apóstoles iban a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad que sí? A buscar ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué iban a hacer cuando llegaran? ¿Qué es lo primero que iban a decir? Shalom. ¿Se acuerdan de esa palabra? Shalom, que significa paz por la restauración. Si alguien levantaba la cabeza como la está levantando la abeja que está en la pantalla, decían como que, bueno, esta persona como que se interesó. Y luego le llegaban y le preguntan, oiga, fíjese que, a ver, usted le quiero preguntar, ¿sabe algo del Jesús que acaban de matar y todo eso? ¿Sí se enteró de eso? No, pues fíjese que sí me enteré, que hubo mucho revuelo acá en Judea y en Jerusalén, que la crucifixión y hubo un terremoto, sí hubo un terremoto, dice, ay, que aquí, que allá, ah, ok, fíjese, ¿y usted sabe qué fue de él? No, pues fíjese que no sé, pues fíjese que resucitó, 3 días después resucitó, imagínese eso. Ah, ¿a poco? Sí, fíjese que resucitó. A ver, cuéntenme más. Y si la persona decía, cuénteme más, ¿qué significaba? Si la persona se interesaba más, que era una oveja perdida que estaba escuchando de la voz del pastor. Así, levantaba la cabeza. A ver, cuénteme más. A ver, pero usted sabe de dónde nació Jesús. No, pues ni sé ni nada. Bueno, a ver, ¿sabe por qué murió? No, no sé ni. ¿Y sabe por qué resucitó? No, tampoco sé. ¿Sabe dónde está? No, pues menos sé. Bueno, pues me deja contarle. Sí, está bien.
Entonces, ¿qué decía el mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos? Les dijo, se van a quedar allí hasta que salgan. O sea, se van a quedar por tiempo indefinido. El tiempo que sea necesario con tal de que esas ovejas escuchen mi voz a través de ustedes. Entonces imagínate que ya les habían contado sobre Jesús, que murió, que resucitó, que su sangre fue vertida en la cruz para perdón de pecados, aquí, que allá, que esto y que el otro. Y le decían, pero ¿sabe por qué a usted le interesa? No, pues ni sé. A ver, déjeme le empiezo a contar. ¿Y saben por dónde empezaban a contarle los discípulos a los de la Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? ¿Sabes qué les empezaban a contar? Abraham era un hombre que Dios eligió. Le dio una promesa. Y empezaban por el principio, así como yo con ustedes. Así tal cual, tal cual. Y empezaban a contarles desde Abraham, Isaac, que si Jacob se postró, que si no se quería postrar, que Bereg, que no te dejaré si no me bendices, que, no se, que si se bendijo, que si no, que si lo postraron. Y luego después que si Moisés, que si el éxodo, los mandamientos y que después la división del reino, los del norte, los del sur, los del norte se dispersaron y ustedes de los dispersados, ¿qué creen? No, sí, sí le digo. ¿Saben quién hizo mucho esa labor? ¿Saben qué personaje se encargó mucho de hacer esto? El apóstol Pablo. Pablo, el apóstol que muchos de nosotros conocemos, hizo bastante esto que te acabo de contar. Fue a muchas partes, especialmente en Turquía, en la parte norte de Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último altera. El tipo se movió y viajaba, iba y venía y hacía justo lo que te acabo de contar. ¿Conocen de Jesús? No. Por ejemplo, alguna ocasión, déjame te cuento esto, fue a Grecia. ¿Se acuerdan? Y en esa ocasión, eso lo menciona la Biblia, fue justamente una parte que se llamaba Atenas. Y en Atenas, escucha esto, en Atenas dice que había para todos, altar para todos los tipos de dioses. Esto lo vio Pablo y dijo, toda la ciudad está entregada aquí a otros dioses. Y como era una ciudad tan llena de dioses, ¿de acuerdo? Tenían dioses para todo. Tenían un altar, fíjate lo que te voy a contar. Tenían un altar específico, pero sin Dios. Era un altar vacío. Es como si tuvieran un nicho, pero sin Dios. Y del altar decía, altar al Dios no conocido. Esto lo vio Pablo. Y dijo Pablo, ¿qué creen? Yo vengo a contarles del Dios que ustedes no han conocido. Porque tienen un altar para... Yo sí sé. Yo sí sé. ¿Y qué crees? Empezó a predicar de ese Dios no conocido. Y allí, escucha esto que te voy a contar, y allí en Atenas, en Grecia, encontró ovejas que habían sido llevadas cautivas muchos años antes y que ahora sus hijos estaban escuchando al Pablo. Por eso existen las cartas de Pablo a los que vivían en Filipos, que se llama la carta a los filipenses. Los que vivían en Galacia, que son los de Galacia son los Gálatas. Por eso mandó cartas a los de Corintio, que son los corintios. A ver, escuchen esto. Mandó cartas a los romanos. ¿En dónde está Roma? En Italia. ¿Por qué mandaba cartas a Roma, a Éfeso, que es Turquía? ¿Por qué mandaba cartas a Galacia, a Filipos, a Corintio? ¿Por qué? Pues porque allá había encontrado ovejas perdidas de la casa de Israel, que ahora están siendo encontradas. ¿Y qué pasaba con Pablo? Los visitaba, se quedaba un ratito con ellos y después se iba y después solo mandaba una carta para seguirlos instruyendo y después probablemente los volvía a visitar y después le mandaba otra carta. ¿Sí? Como es el caso, por ejemplo, de Corintios, que tenemos primera y segunda carta a los Corintios. Ah, ¿se fijan? Y esas literalmente eran cartas para mantener la comunicación justamente entre ellos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ahora, vamos a la parte concluyente de este tema. Yo les dije la vez pasada, si tú eres una persona que está escuchando la voz del pastor y que además quiere seguir al pastor, pues tengo una noticia, es que tú eres Israel. Punto. No hay vuelta de hoja, es que tú eres Israel. ¿Sí? Y si tú y yo somos Israel, todos somos familia. Por eso el curso se llama así, tú eres familia. Tú y yo, todos aquí, somos familia. Y literalmente somos familia, miembros de la familia de Dios, familia real. Así tal cual dice el versículo. Miembros de la familia de Dios. Imagínate eso. Déjame te digo la cita para que la vayas a buscar, por favor. Miembros de la familia de Dios. Ven conmigo, por favor, a Efesios 2.
Efesios está para adelante, por favor. Donde estábamos ahí en Juan 10, dale para adelante. Vas a pasar por el libro de Hechos. Gálatas, Efesios, por ahí. Vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2, 19, por favor. Es más, no, vamos a leer más, porque este versículo igual lo tengo agendado para más adelante, pero de una vez, porque el tiempo nos va a comer hoy. Vamos a ir a Efesios 2, pero vamos a leer un poco más arriba, por favor. Vamos a la parte de... Sí, vamos a leer a partir del versículo 12, por favor. Este le van a entender súper fácil, ¿eh? Por favor, todo el mundo conecte muy bonito. Efesios 2, 12. Dice, en aquel tiempo, le está hablando, fíjate, a los efesios. Fíjate cómo está hablando a los efesios. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles pactos de la promesa? El de Abraham, ¿se fijan? El de Abraham, que ustedes serán benditas toda la familia de la tierra, tan simiente como las estrellas del cielo, todos sus pactos, ¿no? Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, fíjate cómo dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cierto? Y luego sigue diciendo el versículo 14, estoy leyendo Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Jesús, ¿verdad? Ya saben qué significa paz también, porque Él es nuestra shalom, Él es nuestra restauración, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pregunta para ustedes, háganme señas por favor y contéstenme en esto. Dice ambos pueblos. Ambos son dos, ¿verdad? ¿Cuáles dos pueblos? ¿Cuáles ambos? ¿Qué pueblos? El norte y el sur, ¿verdad que sí? Israel y Judá. Los, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están perdidas entre las naciones, y los judíos. O sea, me estás diciendo, Ezequiel, que Jesús va a traer la reconciliación entre los perdidos y los judíos. Sí, lo venimos viendo desde Ezequiel. Otra vez estamos viendo que las cartas de Pablo se alinean. Ahorita vamos a verlo mejor en la pantalla, ¿no? Solo quiero leer esta parte por la familia de Dios. Sigue diciendo, lee conmigo por favor, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, eso lo vamos a ver después en el discipulado, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya saben qué es paz. ¿Sí? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ya saben qué son ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, ya saben qué es paz, vino y anunció las buenas nuevas de restauración, a vosotros que estabais lejos, a vosotros, fíjate lo que dice acá, a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son vosotros o quiénes son ustedes que estaban lejos? ¿Quiénes? Los del norte, que en este caso, ¿a quiénes les está hablando? A los efesios. Ahí dice, ¿verdad que sí? A los efesios. Pero así los efesios, como los que estaban en Éfeso, pues para todos los que estén afuera, como los Éfesos, los de Éfeso. ¿Sí? Dice que estaban lejos y a los que estaban cerca, o sea, a los judíos, ya saben que los judíos estaban viviendo cerquita de la casa del Padre, ya saben eso. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Atención al 19 que es precioso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. A ver si alguien tiene una versión diferente, a ver cómo dice en la palabra advenedizo en su versión. Yo tengo advenedizo. A ver si alguien tiene alguno distinto, me lo pone ahí en el chat. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo significa prácticamente arrimado.
¿sí? Ya no son ni extranjeros ni arrimados. ¿Quiénes? Los del norte. ¿Se acuerdan cómo va a actuar el sur cuando el norte regrese? ¿Se acuerdan? Va a actuar como celoso. ¿Se acuerdan de eso que cuando regresó el hijo pródigo, el hermano menor, el hermano mayor estaba como molesto, estaba como celoso y le dijo al papá, ¿por qué a mí nunca me has dado nada? Y le reclamó. Entonces, exacto, mira, dice Maite, como los inmigrantes. Los inmigrantes, ¿cómo los consideran? Como ciudadanos de baja categoría, como arrimados, como gente, pues, que no es de nuestra raza, como gente que nos cae mal, como apestosos, ¿sí? Incluso en la actualidad hay mucha discriminación y racismo aún al inmigrante, muchísima. Y eso es algo muy fuerte. Y Dios, escucha lo que te estoy diciendo, Dios les está diciendo a través del apóstol Pablo, les está diciendo, ya no son, dice el 19, ni extranjeros, ni arrimados. ¿Sí? Ah, ya te entendí, Maite, que en tu versión dice inmigrantes, fíjate. Dice, sino, dice el versículo 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Subrayalo muy bien, porque una persona que entiende su identidad, por eso este curso es un curso potente, ¿ah? Una persona que comprende su identidad bíblica, no religiosa, sino bíblica. ¿Sabes en qué se convierte? En miembro de la familia de Dios. Una oveja de la casa de Israel puede llegar a ser miembro de la familia de Dios, sí o no. Por supuesto que sí. Y esa es una oportunidad que nos da la cortesía de su sangre en la cruz. Porque dice que justamente en la cruz es donde empezó la restauración. Para los que estaban lejos y para los que estaban cerca. ¿No les emociona saber eso? ¿No les emociona saber que si de pronto alguna vez en tu vida has sido rechazado, has sido ignorado, has sido reprobado, has sido avergonzado, si te has quedado solo? Dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo eso, el Señor te recogerá. Porque eres miembro de su familia, eres miembro de su casa. El rey te invita a sentarte a su mesa. Comemos de la mesa del rey. Porque hemos entendido nuestra identidad. Qué sublime, ¿no creen? Eso se llama gracia. Regalo inmerecido. Te digo una cosa, cuando tú entiendes tu identidad, el Señor te lo entrega junto con ella. ¿Sí? Y con base en eso empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo nos vemos, nuestra autoestima, ¿sí? Nuestra forma de lo que vemos en el espejo. Nos damos cuenta de que el color de nuestra piel, la dimensión de nuestros ojos, nuestras canas, nuestros labios, nuestros oídos, nuestras dimensiones corporales, todo ha sido diseñado por tu propio creador y así te hace llamar familia de Él. Esto es una cosa preciosa y este es mi mayor anhelo, que tú tengas esta instalación mental, que eres familia de Dios. Así tal cual. Cuando yo empecé este curso, yo dije, las personas con las que yo voy a trabajar durante este curso son personas que prácticamente se van a dar cuenta que son familia de Dios. Merecen y son dignas de todo mi respeto. Todas las clases serán clases preparadas con mucho amor, con eficiencia y con mucho respeto, porque los que voy a ver aquí en la pantalla, los que voy a ver que encienden sus cámaras, los que voy a ver que están del otro lado de la cámara, son miembros de la familia real del Señor. Están viviendo en su palacio. A ese nivel, sí, a ese nivel. Conclusión de este tema número 9. Tú eres Israel, tú eres familia. Y te puedes identificar como Israel y como familia de Dios
cuando estás escuchando la voz del buen pastor y lo estás siguiendo. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Se los voy a preguntar en el examen, ¿está bien? ¿Cómo podemos saber que alguien es oveja perdida de la casa de Israel? Porque escucha su voz y segundo, porque lo sigue. O sea, ese me está diciendo que el que no lo sigue y nada más escuchó no es oveja, pues yo no lo digo, lo dice ahí. Dice literalmente, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. ¿Está bueno? Vámonos al tema número 10, familia. Tema número 10.